Jóvenes y señoritas de la asignatura, muy buenas tardes. Nuevamente en nuestras sesiones de clases virtuales, esta vez para exponer un ejercicio que no está en el texto. Ya hemos visto hasta el ejemplo número 4, los contenidos del texto hasta la anterior clase. Entonces ahora estamos recurriendo a ejercicios que solíamos exponer en pizarra y también en diapositivas, ¿no? Entonces ahora es similar a lo que hacíamos en exposición de diapositivas y estamos mostrando aquí en la pantalla lo que es una cercha que ha sido como un icono en el desarrollo de la asignatura y se denomina la cercha AHP, y este HP significa Héroes del Pacífico. Corresponde esta cercha a una solución de techo del Colegio Héroes del Pacífico de la ciudad satélite en el Alto. En 2004 se ha construido esta cercha, entonces lo hemos utilizado como material de enseñanza. Claro que lo hemos adecuado a una función didáctica, ¿no? No es exactamente como está en el proyecto mismo o en la construcción que se ha realizado. Me refiero a las magnitudes de carga, a todas esas situaciones, porque aquí hemos puesto de manera didáctica valores redondos, ¿no? Para una explicación, para ser un poco más metódicos. Pero el concepto es lo que importa, diríamos, ¿no? ¿Cuál es la virtud de este sistema reticular, digamos, como material de enseñanza? Es que ya no es un sistema que esté expuesto a la acción de cargas simétricas, por una parte, y tampoco ya no obedece a una geometría también simétrica. Ustedes pueden ver, por la figura que tiene, ya es asimétrica, ¿no? Tanto en geometría como en la acción de cargas. Entonces, este ejemplo es más o menos una realidad que nos va a tocar enfrentar cuando ya ejerzamos la profesión, ¿no? Entonces, por eso es bonito este ejercicio y además muy didáctico porque contiene 21 barras y una cantidad de 12 nudos. Entonces, es un ejercicio que se puede desarrollar en las clases de aprendizaje. Sí, hay sistemas más pequeños que estos y también hay sistemas mucho más grandes. El siguiente ejercicio que vamos a realizar seguido después de este ejercicio va a ser referente a un tinglado que ya tiene algo de 76 elementos, si no me equivoco. Es es un tinglado, ¿no? De mucha más cantidad de elementos, ¿no? En cuanto a barras y nudos. Entonces vamos yendo por partes. Entonces hemos llamado la cercha Héroes del Pacífico y hay un primer estado de carga. Eso quiero recalcar como novedad nueva en este ejercicio, de que lo que estamos viendo aquí con las flechas en color rojo son las magnitudes de cargas activas, ¿no? Que están haciendo su acción sobre el sistema. Entonces va a haber un primer estado de carga que obedece a la acción de esas cargas. Y bajo la acción de esas cargas se van a generar fuerzas normales en cada una de las barras, ya sean fuerzas normales de compresión o de tracción. Justamente ese es el objeto de estudio, ¿no? ¿Qué tipo de fuerza tenemos en cada una de las barras? Una vez resuelto la acción de estas cargas, vamos a ver otros estados de carga que voy a pasar a otra página, página 3, que aquí dice ya segundo estado de carga. En este segundo estado de carga, ¿qué se está haciendo? Se está aminorando la magnitud de la carga que existía en la parte superior de la cubierta, del techo, y se está magnificando, diríamos, la carga que existía en la parte inferior. En el anterior caso era carga gravitacional, descendente. En este caso es ascendente. ¿Y consecuencia de qué es estas cargas que tienen una inclinación y son ascendentes? Estamos simulando, por ejemplo, la acción de un viento, una especie de levante, el caso tipo paracaídas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de acción
que podemos llamar como succión de viento, ¿no? Entonces, bajo este nuevo estado de cargas, ¿qué fuerzas normales también se van a generar en cada una de las mismas barras? Porque estamos hablando del mismo sistema, ¿no es cierto? Pero el estado de cargas es distinto, entonces también las fuerzas normales en las barras van a ser distintas. Este es un segundo estado de carga. Y vamos a tener un otro estado de carga, que es aquí, por ejemplo, el tercer estado de carga, ¿no? Tercer estado de carga, y tenemos otra acción de cargas donde las cargas horizontales ya están en dirección de las horizontales de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Es un cambio de la dirección del viento, vamos a asumir esa hipótesis. Entonces, bajo esta acción de cargas también va a tener una otra magnitud de cargas, de fuerzas normales en las barras, en cada una de las barras. Y así vamos a ir a un otro estado de carga que tenemos, el cuarto estado de carga, que las cargas de succión estamos cambiando de dirección, ¿no es cierto? Nada más en la dirección cambia ahí, entonces, pero van a generar un otro estado de fuerzas normales en el sistema. Y había todavía un quinto estado de cargas, que no lo tengo graficado, el que obedecería a un estado vacío, como diríamos, ¿no es cierto? Que solamente actúa el peso propio del sistema y no cargas externas. Entonces, bajo ese estado también va a haber un estado de fuerzas normales en cada una de las barras. Entonces, usualmente un sistema reticular como el que estamos viendo acá va a ser objeto de análisis de unos 5 estados de carga para valorar sus casos más desfavorables de comportamiento, ¿no? Para la cual se tiene que brindar la solución correspondiente. Entonces esto es importante porque en todos los ejercicios que hemos realizado hemos analizado un solo estado de cargas y asumimos nosotros los docentes que ustedes por iniciativa propia van a analizar por analogía los otros estados de carga. Porque si nos entretenemos haciendo los 5 estados de carga para cada ejercicio, un solo ejercicio nos ocuparía todo el semestre, entonces no podríamos hacer cobertura de otros tipos de searches, ¿no es cierto?, de otros modelos que nos permiten cubrir cuando solo analizamos un estado de carga. Entonces, con el encargo que les hago, digamos que cuando tengan un proyecto real, no es que solamente hay que hacer un solo estado de cargas, no. Obedece, como estamos viendo en este ejercicio, más o menos a unos 5 estados de carga. 3 estados de carga críticas, esos digamos son los picos, como digamos, los 3 estados de carga de rigor, pero lo recomendable es hacer para esos 5 estados de carga, si no es más, porque depende de las situaciones a las que está sometida el sistema estructural. Entonces, esa aclaración quería hacer en este ejercicio, y con esa introducción ahora volvemos a lo que tenemos en nuestra hoja de lo que vamos a desarrollar hoy. Este es el ejemplo que les he mostrado. Aquí está en vertical por el sistema de ordenamiento que he tenido para subir este material, que es un tutorial. Este material consta de 6 páginas. Es la solución total de las barras que existen en el sistema. Está desde la parte de las reacciones, la determinación de fuerzas normales en cada una de las 21 barras que conforman el sistema, analizadas una por una, y también está analizadas por el método de los momentos. El primero que hemos visto es método de los nudos, que ya conocemos, y método de los momentos, que ya hemos explicado también. Entonces ya saben cómo se hace el procedimiento. Aquí estamos se puede decir, complementando con un material que es de tipo tutorial. Como están viendo aquí este material, ustedes pueden hacer el seguimiento de cómo está desarrollado y ustedes comparar ya con su nivel de asimilación que tienen del tema que estamos abordando. Entonces, ¿cuál es el sentido, digamos, de aplicación de este tutorial? Ahí están, 6 de 6. Tenemos 6 páginas y están resolviendo las 21 barras que tenemos en el sistema por los dos métodos, método de los nudos y método de los momentos. Ustedes pueden hacer seguimiento más tarde ya con detenimiento
más detallado. Ahora nosotros solamente vamos a explicar las partes más significativas. ¿Cuál es el propósito? El propósito es que ustedes vean aquí a través de este tutorial el procedimiento metodológico que tienen que acostumbrarse. Esta es mi letra, es lo que yo he hecho, y no tengo una letra que sea, digamos, modelo. Es una letra que se entiende, sí, pero no es la mejor caligrafía. Hay muchos compañeros estudiantes que tienen una caligrafía envidiable, que es mucho más pulcro, unas letras muy claritas, parecen de imprenta, es una belleza. Pero hay otros que escriben también más con mayor dificultad de interpretación o de lectura de las que tenemos acá. Y justamente eso es parte de la metodología procedimental, ¿no? Si un trabajo está metódicamente trabajado, tiene que ser interpretativo por terceros. Entonces, que no puede ser que lo que yo escriba yo entiendo y los otros no entienden. Eso no es correcto. Tiene que ser interpretativo de carácter universal. Cualquiera que se lea su documento tiene que poder entenderlo con la simpleza que corresponda, ¿no? Entonces, estamos aquí mostrando el procedimiento. En las prácticas que hemos hecho, en los ejercicios que hacen, yo les recomiendo la parte procedimental. Es una de nuestras flaquezas mayores, porque a veces registramos nada más el resultado y no hacemos todo este procedimiento, este planteamiento que nos está haciendo el sustento de este resultado. Estamos sustentando de dónde resulta, de dónde viene este resultado que estamos escribiendo aquí ya con negrilla, ¿no? Redondeado al segundo decimal. Además estamos especificando la magnitud y la dirección de la fuerza, que es un vector, ¿no es cierto? Entonces, esos detalles procedimentales, lo que tienen acá marcado, NB igual y se está haciendo 0, ¿por qué razón? Porque es un apoyo articulado y un apoyo, más bien creo que es un apoyo rodillo el B, y un apoyo rodillo por definición del tipo de apoyo, el momento es 0, entonces por esa condición está escrito de esta forma. En el otro apoyo es momento en A debe ser una articulación, entonces en una articulación también el momento es 0. Tiene que escribirse la ecuación, se tiene que reemplazar los valores y se tiene que escribir el resultado final. Entonces está fundamentado, está sustentado. Uno puede decir, este resultado, ¿de dónde viene? Viene de esta operación. Ese es el sustento de un resultado, ¿no? En la parte de reacciones. Ahora tenemos la parte de la solución de las fuerzas normales en cada una de las barras del sistema por el método de los nudos, que ustedes esto ya conocen, ¿no es cierto? Entonces, aquí yo quiero que ustedes entren en la aplicación. Hasta la anterior clase también hemos dado una práctica en la cual consistía en determinar la longitud de cada una de las barras de un otro sistema reticular y la determinación de los ángulos, ¿no? entre barras, principalmente los ángulos de una poligonal del marco triangular que se formaba, ¿no es cierto? Entonces todo eso es justamente para tener las herramientas necesarias para resolver un problema de sistema reticular. Entonces aquí estamos trabajando en el nudo 1 y el nudo 1, como podemos ver acá, este es el nudo 1, nudo 2, nudo 3, nudo 4, nudo 5, nudo 6, nudo 7, nudo 8, nudo 9, nudo 10, nudo 11, nudo 12. 12 nudos tiene nuestro sistema. ¿Y qué cantidad de barras? 21 barras tiene, ¿no? Entonces, ustedes pueden hacer el ejercicio de verificar de que si es un sistema reticular, más bien si es un sistema isostático o no es isostático internamente, porque externamente está apoyado una articulación y un rodillo. 3 componentes de reacción, son 3 las ecuaciones de la estática, entonces es un sistema isostático externamente. Internamente tiene que obedecer a la ecuacióncita que dice m igual 2 veces j menos r. Entonces, m es igual al número de barras, va a ser 21. Y dice 2
2 veces J menos R. Entonces, 2 veces 12 sería 24. Menos R, que es las componentes de reacción, son 3, entonces resulta 21. 21 igual 21, entonces es un sistema isostático internamente, ¿no? Esa es la verificación que ustedes ya tienen en el texto, eso es hacer una verificación de rigor. Ahora, antes de comenzar de la explicación del ejercicio, lo que yo quiero mostrarles es lo siguiente. Iremos al ejercicio original. Este es el ejercicio que estamos tratando. Como dato referente inicial es este esquema de la cercha. De cualquier cercha, cualquier sistema reticular que estemos encarando, es que tiene que haber el gráfico de todo el sistema, ¿no? Enumerando los nudos, las barras, los datos de los ángulos, la magnitud de las cargas, de rigor. Y esta graficación es un dibujo más bien, debe estar en sujeción a normas técnicas de dibujo. Ustedes ya han vencido a estas alturas la asignatura Dibujo Técnico 1, Art 101, entonces tienen ya los conocimientos para elaborar un dibujo de carácter técnico. Es de rigor, ustedes tienen que hacer eso, no tienen que hacerse consumir por el facilismo, ¿no? Muchas veces hacen dibujos a mano alzada, no, tienen que hacer ya un dibujo técnico, siguiendo normas de dibujo. Ese es la presentación, la carta de presentación, diríamos, ¿no? De un ejercicio es dibujar todo el sistema. A partir de eso ya podemos hacer las partes, los nudos, la fragmentación por partes, porque ya tenemos la estructura general, tenemos ya los datos, la idea general, ¿no? Entonces no olvidar esto, no entrar directamente a los nudos sin tener este esquema general. Entonces ahora sí volvemos nuevamente a la hoja que tenemos. Entonces en función a eso ya tenemos esta esquematización del nudo 1. Entonces tenemos las cargas que existen en ese punto, las barras que se aíslan, y vamos a resolver aquí dos barras, ¿no? El ángulo, ustedes ya han hecho prácticas justamente con ese objetivo, digamos, ¿no? Ya cuando tengan este problema, ya de resolver los ángulos. En el gráfico general que tenemos, aquí en este gráfico, tenemos los datos, las longitudes de las barras, para determinar los ángulos, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, alfa va a ser arco tangente de 0,80 entre 2, ¿no es cierto? De esa relación vamos a encontrar alfa. Y así cada uno de los ángulos va a tener un tratamiento, y justamente para ese motivo han hecho ustedes la práctica anterior, para saber cómo determinar los ángulos de una poligonal. Entonces ese es un requisito primario. Y a partir de eso ya empezamos a resolver las fuerzas normales en cada una de las barras. No voy a explicar en detalle aquí. Esto ya es un tutorial. Ustedes van a hacer el seguimiento de este ejercicio. Yo nada más quiero destacar lo que no he resaltado en los otros ejercicios, ¿no? Por ejemplo, acá estoy obteniendo la fuerza normal de la barra 7, de esta barra 7. Y estoy obteniendo este resultado con todos los decimales, ¿no? Más bien aquí no estoy anotando unidades, pero estoy registrando todos los decimales. Pero como resultado final, este que está tipo negrilla, tenemos redondeado una magnitud de fuerza redondeado al segundo decimal, ¿no? Al segundo decimal hemos redondeado, ahí sí registramos sí o sí, como decimos, la unidad y el tipo de fuerza. Es una fuerza de tracción. ¿Por qué? Porque la fuerza está saliendo del nudo, entonces hemos utilizado ese lenguaje para denotar que se trata de una fuerza de tracción. Y las fuerzas que llegan al nudo son fuerzas de compresión, ¿no? Como la barra 1. Entonces aquí estamos anotando eso. Primero tenemos este valor o esta magnitud más bien de fuerza normal con todos los decimales. ¿Por qué tenemos eso? Que cuando tengamos que resolver la otra fuerza o la otra fuerza normal en la otra barra, para que no acarreemos desviaciones con redondeos al segundo decimal,
es preferible que en el reemplazo, cuando B7 reemplacemos, por ejemplo, en la determinación de B1, utilizamos esta magnitud con todos los decimales. Y luego vamos a obtener la fuerza normal en la barra 1, en B1, también con todos los decimales. Y de esos decimales redondeamos al segundo decimal como resultado final. Como esto es 999, entonces estamos redondeando a 750 directamente, ¿no? Entonces esa es la fuerza ya como resultado. Pero tenemos aquí la parte operativa. De igual manera los ángulos. Tenemos el defecto de redondear los ángulos al segundo decimal y operar con ese valor. Es un error porque nos acarrea grandes desviaciones. Y cuando queremos hacer verificaciones de que nuestros resultados están correctos o no, ya no sabemos si es error o es desviación. Entonces, para evitar esas dudas, vamos a decir, es mejor trabajar con todos los decimales en la parte operativa y solamente los resultados finales redondear al segundo decimal. La parte operativa con todos los decimales. Eso debería ser una disciplina que nosotros desarrollemos. Eso es el procedimiento metodológico que uno tiene que desarrollar y es una forma de trabajar disciplinadamente. No nos tiene que ganar el comodismo, ¿no? De decir, es muy complicado anotar todos los decimales y trabajo con 2 decimales. Pero luego los resultados van a verse con unas desviaciones grandes, ¿no? Y al final no vamos a poder cerrar en las comprobaciones y no vamos a saber si es error o es desviación. Hecho ese encargo principal, con esa metodología está trabajado todos los ejercicios que estamos aquí presentando. Pasamos al nudo 2, entonces procedemos de la misma forma. Además, para que sea más metódico, incluso estamos dibujando con color distinto las reacciones y lo que son las fuerzas en las barras con color oscuro, ¿no? Entonces el procedimiento metodológico, de manera que ningún resultado sale de la manga, como decimos. Todo está sustentado, tiene su procedimiento de sustento y ese resultado es un valor, digamos, que tiene como una especie de garantía, ¿no? de ser. ¿Por qué? Porque le avala un procedimiento. Esa es la metodología que tenemos que desarrollar. Y aquí no tengo que estar buscando cuál es el resultado, cuál es la parte operativa, no. Estoy resaltando con una especie de negrilla los resultados. Otra forma es remarcarlo, ¿no? Por dentro un recuadro lo encerramos, entonces estamos diciendo, ese es mi resultado, ¿no? También es frecuente que olvidan unidades y esta especificación del tipo de fuerza en sistemas reticulares, ¿no? Entonces, no deben olvidarse de la unidad, porque un resultado, un número que esté aquí sin unidad, no tiene sentido. Pero todos sabemos que es kilogramo, todos sabemos que no es correcto. Como les digo, un documento, una memoria de cálculo tiene que ser interpretativo de carácter universal. No puede ser solamente para nosotros, que sabemos. Tiene que ser cualquiera persona que acceda al documento y quiera interpretar estos resultados tiene que ver por sus unidades, fuerza, tipo de fuerza, todo eso tiene que estar claramente especificadas. De igual manera, si no ponemos esta especificación de que si es una fuerza de tracción o compresión, podemos tener la magnitud, la unidad, estaría todo correcto, pero si no especificamos, entonces no sabemos qué función darle al elemento. No sabemos si es un elemento sometido a tracción o es un elemento sometido a compresión. Entonces, por eso estos datos tienen que estar la magnitud de la fuerza, la unidad y el tipo de fuerza que se genera en la barra. Eso es como decimos sí o sí. Si uno de estos elementos falta, aunque el resultado esté correcto, no sirve el resultado, porque sin esta especificación no sabríamos qué aplicación darle a ese resultado. Entonces eso es lo que tienen que entender. Muchas veces a los docentes nos satanizan y nos dicen que es como que tuviéramos un afán de sancionarles o de reprobarles nada más porque nos da la gana. No, también tenemos que hacer cumplir un rigor académico, ¿no es cierto? Porque si no tiene esa especificación es un dato que no sirve, que no puede usarse. Entonces uno tiene que acostumbrarse, que no puede olvidarse de registrar esa información, esos datos. Eso es lo que estamos
construyendo en el desarrollo de estos ejercicios y en la asignatura misma, ¿no? Después, lo que les decía, las estrategias de hacer rotar un ángulo, ¿no es cierto? Cuando tenemos barras inclinadas, no nos permite resolver con las dos ecuaciones que tenemos disponibles. Entonces, una estrategia es hacer rotar el sistema para eliminar incógnitas. Entonces, ustedes ya lo van a revisar esto con mayor detenimiento y van a ver que aquí se ha hecho rotar un ángulo beta el sistema, ¿no? Entonces, para eliminar incógnitas y de esa forma resolver el problema. Entonces, es procedimiento metodológico que los estoy mostrando. A mí me gustaría que hagan una mejor caligrafía, una letra mucho más presentable, estaría mucho mejor, ¿no es cierto? No tengo yo la suerte de tener una mejor letra, pero se puede entender, ¿no? Eso es lo que estoy queriendo mostrarles. Y de igual manera que aquí estamos haciendo el procedimiento, tenemos ángulos aquí, y esos ángulos tienen que especificarse. No se puede citar literalmente y no saber cuánto es ese ángulo, tiene que haber información, tiene que haber el dato. Y mejor todavía si está con su ecuación procedimental, o sea, cómo ha obtenido este ángulo, cómo se ha obtenido. Generalmente se hace un trabajo, se puede decir, en la parte ya del esquema general. Cuando estamos en este cuadro, funciona este esquema general, se puede determinar los ángulos, porque se especifica en aquel ángulo, ¿no? ¿Qué ángulos? Entre qué barras se está determinando los ángulos, o respecto de qué plano, ¿no? De la horizontal, de la vertical. Entonces aquí se puede entender más fácilmente de qué ángulos estamos hablando. Y aquí están simbolizados nada más, pero no está su magnitud. Aquí debería haber un complemento donde establezcamos la apertura de estos ángulos. Entonces aquí estamos registrando, sin embargo, en el ejercicio la apertura de esos ángulos, ¿no? Tenemos el ángulo que corresponde. Solamente aquí le falta la parte procedimental. En algunas partes debe acompañar, en otras partes no. Esa parte todavía está falto de sustento procedimental. Mejor si lo completa, ¿no? Con la parte de sustento procedimental. Todo este ejercicio es para que ustedes hagan ese seguimiento. ¿Cómo es la metodología? Comenzaremos otra vez por el principio, como decimos. Yo voy a resolver el ejercicio. Voy a tener la estructura, el esquema general. A partir de ese esquema general que ya tengo, voy a resolver las reacciones en una primera instancia. Voy a copiar mi sistema y voy a hacer, como decimos, el simulacro de resolver por mi cuenta, cerrando esta hoja, ¿no? Resuelvo la magnitud de mis reacciones. Ya tengo las 3 reacciones resueltas, pero tengo dudas si está correcto o no está correcto. Entonces voy a recurrir a esta hoja, por eso es tutorial esto, ¿no? Voy a verificar si estoy coincidiendo con estos resultados. Si estoy coincidiendo, estoy yendo por buen camino y continúo. Cierro nuevamente este tutorial y empiezo a resolver, por decirles, el nudo 1, ¿no es cierto? Entonces voy a resolver la barra 7, la barra 9, voy a resolver la magnitud de las fuerzas normales, y una vez que he resuelto, para no hacer los otros ejercicios en vano, si estuviera con datos errados, voy a volver otra vez a mi tutorial, voy a verificar si estoy coincidente con estos resultados. Entonces, si estoy coincidente con estos resultados, sigo adelante. Si tengo error aquí, entonces tengo que ver en qué parte he errado, cuál ha sido el motivo de mi error, en qué parte no he procedido correctamente. Entonces, esto es un material que les sirva para hacer un seguimiento, que es más o menos en la forma de ser autodidacta. Ustedes mismos se controlan, ¿no? Ya el nivel de conocimiento que tienen. Ya se ha explicado el procedimiento, ¿no es cierto? En el ejemplo 2, el ejemplo 3 en el texto. Entonces ya saben el procedimiento. Solamente es aquí ya practicar, practicar, practicar y practicar. Entonces, para que muchas veces uno practica y no sabe, pero ¿quién me corrige? El docente no está ahí a mi lado, entonces no sé si estoy haciendo bien. Ese es un tutorial que les hace ese seguimiento, ¿no? La estrategia es que ustedes sepan usarlo bien, porque si ustedes copian aquí directamente, entonces no es provechoso. Provechoso va a ser cuando ustedes tengan un material como de consulta, este material. Cuando van a resolver este ejercicio, el nudo 2, por ejemplo, cierran este material. Resuelven, una vez que han resuelto, recién comparan sus resultados.
Y si es los mismos resultados, entonces están yendo por buen camino y siguen adelante. Y así en todos los casos, ¿no es cierto? Van a ir trabajando hasta llegar hasta la última barra del sistema por el método de los nudos. Aquí estamos llegando, ¿no? A la barra 6, estamos llegando al nudo 7. Ese es el extremo y estamos resolviendo todas las barras por el método de los nudos. Ahora, otro control que deben hacerse es la velocidad de resolución. Ustedes cronometran. Cuando inician la solución del ejercicio, ustedes cronometran en su reloj o en la misma computadora, en su máquina, en qué momento están iniciando y en qué momento han terminado. Como son 21 barras, pueden más o menos hacer una linealización y decir, a ver, cada barra yo resuelvo en 2 minutos, en 3 minutos, en 4 minutos. Ustedes ya podrán tener una idea de qué tiempo les demora resolver un ejercicio como el que estamos viendo acá. Y en el examen generalmente se resuelven casi 10 barras. Las fuerzas normales en 10 barras más o menos. Ese es el promedio. Entonces nos dura 2 horas el examen, pero está diseñado para 1 hora y media. Además del ejercicio práctico, contempla la parte teórica, que nos quita ya una media hora. Entonces, el ejercicio práctico se resuelve en 1 hora prácticamente. Entonces, ustedes tienen que tener esa idea, digamos, si son 10 barras que tienen que ser resueltos y tengo 60 minutos para resolverlo, entonces a 6 minutos por cada barra sería, ¿no es cierto? Eso tiene que ser como mi promedio. Entonces usted tiene que tener ese control. ¿Qué tiempo demoran en resolver estos ejercicios? Ya para tener una idea, digamos, cuál es su velocidad de resolución. Porque muchas veces en los exámenes, por ejemplo, cuando teníamos las clases presenciales, les faltaba tiempo. Casi siempre les falta tiempo. ¿Por qué falta tiempo? Porque están faltos de práctica, están muy lentos en la solución. Y esa lentitud de solución es falta de práctica, falta de haber practicado, ¿no? Entonces, por eso es este tutorial, para que ustedes vayan practicando. Son 21 barras, uno diría aburridor, y es casi lo mismo que se hace repetidamente. Pero justamente, si ustedes ya están lo suficientemente diestros, lo suficientemente veloces en la solución, ya pueden darse por satisfechos de que están listos para el examen. Pero si no es así, entonces tienen que nomás seguir practicando. Entonces hemos explicado por el método de los nudos, el procedimiento, ¿no? Estamos explicando aquí el procedimiento, no la parte operativa, ¿no? Ahora entramos al método de los momentos. Es otro método que también ya hemos explicado. Entonces aquí pueden ver el procedimiento. En esta modalidad, ¿cuál es el error mayor? Que no grafican adecuadamente. Los gráficos no lo hacen adecuadamente. A veces hacen solamente el procedimiento, los números y tienen su resultado, pero no hay el gráfico. Cuando uno dice cuál es el brazo de palanca, cuál es D sub 7, como estamos aquí rectando, dónde está, a qué parte corresponde y cómo se ha determinado esa distancia. Hay el resultado, pero no dice cómo se ha determinado esas distancias. Entonces, aquí en el sistema tiene que indicar cuál es esa distancia D sub 7, en función a qué valores está determinado. Todas esas situaciones es el procedimiento metodológico. Entonces, eso es lo que está queriendo mostrar este tutorial, ¿no? La metodología procedimental, cómo debe sustentarse los resultados que tenemos. Y si en estos ejercicios ustedes ven vacíos, digamos que por ejemplo D7 no ha sido resuelto, aquí en ninguna parte muestra cómo ha sido resuelto, aunque está aquí, ¿no es cierto? D sub 7, 0,40 por coseno de alfa, dice, ¿no es cierto? Entonces, es que ustedes hagan la deducción, ¿no es cierto? Siguiendo el esquema, digan, a ver, yo ya tengo los conceptos, ¿y a qué se refiere? ¿Dónde está D sub 7? ¿Qué quiere decir D sub 7? ¿Y aquí está su valor? Todo eso. Incluso pueden hacer la verificación de los resultados, ¿no es cierto? Entonces, ese es el objetivo de este tutorial, de que ustedes le hagan un seguimiento, ya con toda la explicación que se ha dado. Ahora es más o menos comprobar que ustedes han entendido o ya le están entendiendo el tratamiento de sistemas reticulares. Lo mismo aquí, tenemos una esquemita para cada
para cada tratamiento, ¿no es cierto? Tenemos sección, lo estamos llamando aquí en vez de nudo, sección, y tenemos el gráfico. Y estos gráficos, ¿no? Es bueno que nos acostumbremos siempre a trabajar con referencia a la escala real del sistema. No lo deformen, porque cuando deforman, entonces ya se hace una percepción fallida, digamos, o errónea de los ángulos, ¿no? Cuando lo hacen más abierto o más cerrado, uno puede equivocarse por la percepción, y no es bueno eso. Uno tiene que dibujar lo más aproximado a una escala real, ¿no? Mejor si lo hacen a escalas, lo mejor es que se le haga a escala. Entonces, igual que hemos hecho por el método de los nudos, aquí lo mismo hacemos el procedimiento, sustentamos cada resultado que tenemos con todo el procedimiento. Todo este procedimiento sustenta a este resultado y todo este procedimiento sustenta ese otro resultado. Y estos procedimientos están en función a este esquema que es específico. Y este esquema específico está en función al esquema general que tenemos de la cercha. Esta es una cadena de datos, ¿no es cierto? Porque si no hubiera la cercha, el esquema general, no sabríamos esto, de qué se trata, qué es esto. Pero ya tenemos el esquema general y sabemos que es una parte de ese sistema general, ¿no es cierto? Ese sustento tiene que ver. Ese es el sustento metodológico, ¿no es cierto? Llamamos la metodología procedimental. Eso es lo que estamos explicando acá. Y ustedes acostúmbrense a trabajar de esa forma. Y mejor que esto, ¿no es cierto? No es lo ideal que estoy presentando, es lo que he podido hacer, pero ustedes si lo mejoran, mucho mejor. Entonces tenemos aquí los gráficos, los ángulos, como les digo, nada sale de la manga, todo está sustentado, ¿no? Los gráficos, es importante. A veces se hacen gráficos más extensos, más grandes, pero hay que hacerlo, ¿no? Uno tiene que hacer. Y recomendado nuevamente, machacando, como decimos, siempre tener a la mano un material instrumental, escuadritas, reglitas, o a veces hasta compases, qué sé yo, material de dibujo técnico. Podemos hacer a mano alzada, los que tienen un pulso eximio, digamos, de trazos, de repente lo pueden hacer a pulso, pero que sea lo suficientemente comprensible y correspondiente de lo que es al sistema real, ¿no? Que no se deforme, porque el defecto mayor que tenemos es dibujar ya formas geométricas deformadas, ya, que no corresponden a lo que es la realidad, distorsionan la imagen, el criterio del sistema que estamos analizando, ¿no? Entonces eso es lo que les estoy mostrando aquí, el procedimiento a desarrollar. Cada procedimiento tiene su esquema y a través de su esquema podemos resolver los resultados que estamos obteniendo. Y los brazos de palanca que tenemos, por ejemplo, figuran cómo se obtienen esos brazos de palanca. Están sustentados. Lo mismo que los ángulos, ¿no? De dónde devienen y cuántos son los ángulos. Tiene que figurar. Todos los datos tienen procedimiento, o tienen que tener. Si alguna parte falta, complétenlo, ¿no? No quiere decir que porque aquí el docente se ha olvidado, entonces así tiene que ser, no. Puede algunas partes que haya omitido, por espacio o algo así, pero tienen que ustedes tener una mejor disciplina que el docente, hacer todos los datos que tengan su sustento. Pero también ahí tampoco extralimitarse, ¿no? Hacer justo lo necesario nada más. Tampoco hay que excederse, digamos, en abundar en información que a veces es repetitiva, reiterativa, o a veces insulsa, digamos, ¿no? Sin mucho sentido. Como ven aquí son valores que tienen todos los decimales para no generar desviaciones, y con esos valores que tienen todos los decimales se va operando para tener una proximidad a los resultados correctos. Porque cuando redondeamos esto, por ejemplo, a 0,53, operamos con ese valor, entonces se van a ir generando desviaciones, y eso es una especie como una bola de nieve que va creciendo, y no sabemos dónde se ha generado el error. Generan ya a veces desviaciones grandes, entonces por eso es mejor trabajar con todas las partes, con todos los decimales más bien, ¿no? de las cifras. Entonces, jóvenes, es una muestra de la forma que tiene que trabajarse.
que es tedioso, a veces aburridor, pero uno se va acostumbrando. Cuando uno ya le pesca el hilo, como decimos, entonces ya puede hacer la solución de estos ejercicios ya sin mayor problema, porque ya está habituado. Y voy a hacer una comparación a algo que tal vez puede ser hasta jocoso, que no tiene nada que ver con esto que estamos viendo en la diapositiva. Es similar, por ejemplo, a cuando hacemos un ejercicio físico, ¿no? Una persona que no está habituado a hacer ejercicios físicos, cuando se somete a un ejercicio por una primera vez, digamos, le da lo que conocemos en nuestro medio como macurja, ¿no? Y ya está adolorido, va a tener un adormecimiento de su musculatura y se va a sentir adolorido. ¿Eso por qué es? Porque tiene falta de ese hábito de ejercicio. En cambio, el que está habituado a los ejercicios físicos, un deportista, por ejemplo, hace el ejercicio y no siente nada, está todo normal, no pasa nada. Esto es lo mismo, que cuando no estamos habituados a este tipo de ejercicio, entonces como que es muy pesado, muy cansador o aburridor. Pero cuando ya nos habituamos, entonces ya entramos dentro como una cosa normal, ya es un hábito. Entonces, eso es lo que tenemos que conseguir. Y conseguir el hábito, obviamente, es dificultoso hasta lograr el hábito, ¿no es cierto? Hay que acostumbrarse, como decimos. Entonces, hay que cultivar esa disciplina. Ustedes están en una de las materias del sistema de estructuras. Estamos hablando de la mecánica estructural. 5 materias tenemos en la carrera que son correspondientes a mecánica estructural, y todas son así, de este tipo, ¿no? de ese modelo, como diríamos, de tratamiento. Entonces tenemos que ir habituándonos, ¿no? a ese tratamiento. Ya tiene que ser familiar para nosotros, ya no nos tiene que asustar ni incomodar, más bien tiene que ser nuestro dominio, ¿no? Eso es lo que estamos queriendo mostrar acá, el procedimiento al cual tenemos que acostumbrarnos, habituarnos. Y estos grafiquitos que tenemos acá, ¿no es cierto? A veces no se puede entender ya en el esquema mismo, entonces tenemos que recurrir a esquemas adicionales, ¿no? Para entender el problema. Entonces, cuanto más amplios seamos en nuestras especificaciones, más explícitos somos. Entonces, eso también es habilidad de cada quien. Por eso es la técnica procedimental y la habilidad de cada quien para construir sus esquemas, las escalas que va a hacer, porque a veces hacemos gráficos tan pequeñitos que los datos ya no se pueden entender. O también podemos hacer gráficos muy amplios que nos ocupan mucho espacio y ocupamos muchas hojas que a veces tampoco es tan necesario hacer amplio, ¿no es cierto? Como les decía hace rato, justo lo necesario, nada más, ¿no? Que sea legible y completo en la información, que nada falte. Entonces, ese es el objeto de este tutorial, que les haga una especie de, si dijéramos una especie de un material de consulta, ¿no es cierto?, para resolver, para medir en qué nivel de preparación ya están, en qué nivel de dominio del tema de sistemas reticulares por el método de los momentos aquí y antes el método de los nudos. ¿Cómo ya están? ¿Qué velocidad de resolución tienen? Entonces, es para que vayan midiendo eso, ¿no es cierto? Y les dejo el tiempo que ustedes van a emplear en hacer el seguimiento a estos ejercicios, les va a llevar más de 2 horas, ¿no? Entonces, en esa parte también tenemos que hacerles recuerdo lo siguiente. Por cada hora cátedra que ustedes emplean, también tienen que emplear 1 hora adicional por cuenta de ustedes. Así está diseñado el sistema presencial o el sistema académico en la universidad. El estudiante tiene que emplear una otra cantidad de tiempo dedicado a lo que decimos hacer trabajos prácticos, estudiar, practicar, todo eso, tiene que ser equivalente a la cantidad de horas presenciales que pasa en aulas universitarias. En este caso estamos pasando un horario de cátedra, son 2 horas, entonces si hemos empleado 2 horas en cátedra, ustedes por su cuenta tienen que adicionarle otras 2 horas a la misma temática, en la parte de estudiar, de hacer prácticas, investigar, toda esa parte, ¿no? Entonces tiene que hacer como diríamos, un 50% del tiempo
por cuenta propia. Entonces, eso es lo que esperamos aquí, ya es iniciativa de ustedes y espero que este tutorial les sirva, les sea de apoyo. Yo voy a subir este material, lo pueden descargar, está junto con ¿cómo decimos esto? Pasamos el video de cada clase y junto a ello va a estar este ejercicio, ¿no? Entonces lo pueden descargar, lo pueden imprimir, tienen un material de consulta, que es el tutorial. En la siguiente clase vamos a hacer una cosa similar, pero ya con otro sistema reticular, que es un tinglado. Eso nos va a llevar 2 sesiones, 2 clases. Igual que esto vamos a tener un tutorial, pero eso sí tengo que explicar, porque ahí vamos a tener tratamientos nuevos que hasta ahora no hemos explicado. Aquí estamos consolidando, digamos, lo que ya hemos explicado. Ya hemos explicado el tratamiento que tenemos que hacer por el método de los nudos y método de los momentos. El ejercicio de la siguiente clase va a ser nuevo. Vamos a enseñar ahí la fragmentación del sistema, es decir, subdividir en partes para facilitarnos la solución del problema en equipo, ¿no? Entonces, es una modalidad de solución interesante, importante, digamos, de aplicarlo en el ejercicio de la profesión o cuando estamos ya tratando estos casos de sistemas reticulares, ¿no? O cualquier tipo de estructura, porque vamos a aplicar el criterio matriz que dice, si un sistema estructural está en equilibrio, cada una de las partes que conforman el sistema también está en equilibrio. Ese concepto vamos a desarrollar la siguiente clase, ya no con este ejercicio, sino con otro, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos para hoy, jóvenes. El resto de tiempo que tenemos de la clase, empleenlo ustedes en hacer el seguimiento a este ejercicio. Y el tiempo libre que tengan en su casa, los domingos, en las noches, de a poquito, como decimos, hagan el seguimiento. Y principalmente practiquen. Procedimientos rutinarios, casi repetitivos, lo mismo. Pero tenemos que tener el dominio, ¿no? Eso es lo que se tiene que lograr. Listo, jóvenes. Muchas gracias y les deseo buena suerte en el seguimiento de este tutorial. Hasta la próxima sesión.